El tema de los periodistas, de los asesinatos, lo vamos a abordar en unos minutos. Claro que tenemos que hablar del más reciente asesinato ayer, de un colega periodista que había anunciado, a él le tocó anunciar el asesinato de uno de sus compañeros reporteros de ese mismo medio y había señalado amenazas. Ayer le cumplieron las amenazas, lo asesinaron. Ya vamos a hablar de ese caso y vamos a rescatar precisamente el mensaje de hace unos meses cuando él da a conocer la noticia del asesinato de su compañero por allá en Michoacán. Pero antes, creo que es importante hablar, y grábeme, don David, creo que es importante hablar del periodismo que no es periodismo. Y no me estoy equivocando. Del que se hace pasar por periodismo y que en realidad tiene intereses políticos, que sería propaganda, que sería otra cosa, pero no periodismo. ¿Por qué lo digo? Pues por lo que nos va a informar para Sin Censura el maestro Ricardo Sevilla, coordinador especial de Investigaciones Especiales de Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura. Reportaje especial para esta audiencia diferente e inteligente. Querido Ricardo, te abrazo y nuevamente te digo gracias. Gracias por esta labor que haces también para Sin Censura. El abrazo te lo correspondo con mucho cariño y con mucho entusiasmo, querido Vicente. Y bueno, vamos a presentar esta información porque en efecto hay los periodistas, las periodistas y los sicarios de la pluma. Y este reportaje especial que vamos a presentar hoy aquí, en especial para Sin Censura, tiene que ver con eso, tiene que ver con un periódico que sería en forma impresa el equivalente a lo que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en plataformas digitales. Y bueno, se trata del periódico El Independiente. Este periódico, El Independiente, cuyo primer número salió la semana pasada, es una segunda versión del efímero y fallido periódico que dirigieron en su momento los presentadores de noticias Raimundo Rivapalacio y Javier Solórzano, expareja sentimental de Carmen Aristegui. Y ese periódico que fue financiado por el polémico empresario argentino Carlos Ahumada, además. Aquí en pantalla vamos a poder observar las dos portadas. La portada original cuando lo dirigía o lo maldirigía Raimundo Rivapalacio y la portada de la nueva temporada, llamémosle así, de este periódico. Ahora, en esta segunda época, público memorioso, la publicación será dirigida precisamente por el periodista oaxaqueño Carlos Ramírez. Este periódico que ha salido en una versión impresa que replica el diseño de la versión de ese periódico que salió en 2003, en épocas de Vicente Fox, forma parte de un grupo de medios de comunicación entre los que se encuentran blogs como Indicador Político, Campo Marte, Palacio Nacional 2024, Seguridad y Defensa y Zona Cero. Lo que llama mucho la atención es que todos, absolutamente todos, están dirigidos por el columnista Carlos Ramírez Hernández. Entonces, en pantalla van a poder ver estas capturas de pantalla de estos diferentes medios de comunicación. Ahora, cada uno de estos portales que cuentan con su propio dominio en Internet pertenecen a una empresa llamada Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad, SADCB. Y aquí nosotros vamos a poder ver en pantalla el aviso de privacidad donde viene el nombre de esa empresa, viene ahí la dirección y que justo estas oficinas están ubicadas aquí en la Ciudad de México, en calle La Quemada, número 352, en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez. Ahora bien, aquí ven, por ejemplo, las fotografías, hay fotografía
de dónde se encuentra esta compañía, pero algo que también llama la atención es que la denominación de esta empresa, Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad, tiene otros registros, otros nombres comerciales, y uno de ellos es Seguridad y Defensa. Y al ingresar, Vicente, a su dirección electrónica, podemos observar que el presidente y director general de ese portal es también Carlos Ramírez. Aquí podemos ver captura de la pantalla de ese portal. Ahora, Seguridad y Defensa, además de ser un sitio de noticias especializado en temas de seguridad, trabaja de la mano con una filial llamada Agencia de Información y de Seguridad y Defensa, que, para variar, también capitanea el periodista Carlos Ramírez. Ahora, este medio de comunicación, aunque ya tiene 10 años, es ignorado en redes sociales. En 2011, esta Agencia de Información y Seguridad y Defensa abrió una cuenta en Twitter. No obstante, a pesar de tener más de una década, como digo, publicando contenidos en esa red social, la agencia que dirige Carlos Ramírez no ha conseguido llegar ni a 1,000 seguidores. Aquí podemos ver la captura de pantalla de la cuenta de Twitter de Seguridad y Defensa. Ahora, algo que ya no solamente llama la atención, sino que suscita sospecha, suspicacia, es que este portal tiene hipervínculos con la CIA y con el gobierno de Estados Unidos. Y es que al navegar en el portal de Seguridad y Defensa, el público memorioso podrá observar que además de tener hipervínculos con Indicador Político, con Campo Marte, con Palacio Nacional 2024, con todos estos sitios, también tiene enlaces directos hacia sitios relacionados con seguridad y defensa. Pero lo más curioso y alarmante es que estas ligas llevan directamente hacia la Agencia Central de Inteligencia, a la CIA, a la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos y hacia la sección del Consejo Nacional de Seguridad del periódico estadounidense The New York Times. Ahí ustedes ven en pantalla los enlaces donde pues esta empresa dirigida por Carlos Ramírez dice, aquí están los enlaces y ahí pueden ver ustedes los sitios de interés relacionados con seguridad y defensa. Ahora, cabe destacar, público memorioso, que la DIA, por sus siglas en inglés, en su calidad de miembro del Departamento de Defensa y de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, se encarga de suministrar información en torno a políticas civiles y de defensa de ese país. Al mismo tiempo, Vicente, se encarga de realizar informes sobre cuáles podrían ser las intenciones y capacidades militares de gobiernos extranjeros. Tampoco hay que olvidar que otra de las funciones esenciales de esta agencia, que ha sido calificada y no sin razón de injerencista, es la recopilación y análisis de inteligencia militar extranjera relacionada con política, economía, industria, geografía, medicina y salud. La DIA, que trabaja en estrecha relación con la CIA y responde directamente al Departamento de Defensa de Estados Unidos, tiene una oficina llamada Servicio, ojo aquí, Servicio Clandestino de Defensa, que se encarga de realizar precisamente actividades clandestinas de espionaje en todo el mundo. Y aquí viene la pregunta. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De periodismo o de agencia de seguridad y de defensa? Porque cuando entramos a la página de Facebook de esta empresa del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad, que fue, por cierto, creada el 14 de marzo del año pasado, los visitantes podrán encontrar una extensa oferta de seminarios, diplomados, cursos y charlas magistrales sobre seguridad y defensa que en su mayoría y para variar imparte Carlos Ramírez. Aquí ustedes pueden ver incluso el escudo del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad. Ahora, la temática de los cursos, Vicente, que además
insisto, de impartir y promover el propio periodista Carlos Ramírez, no tienen nada que ver ni con técnicas narrativas, ni con diseño editorial, ni con edición gráfica, sino con algo llamado periodismo de seguridad, periodismo en análisis de inteligencia política. Aquí ustedes pueden ver incluso en Twitter cómo comparten la temática de esos cursos. Para un ex colaborador que trabajó con Carlos Ramírez en el periódico La Crisis, Ramírez no es más que un periodista, nos dice la fuente, que se ha dedicado desde hace muchas décadas ya a realizar un periodismo de espionaje y lo ha hecho desde las cúpulas priistas, a las que, por cierto, Ramírez tuvo acceso desde que era un niño. No hay que olvidar, público memorioso, que el padre de este periodista fue un influyente priista. Y de acuerdo con nuestra fuente, el periodista Carlos Ramírez ha ido desarrollando una serie de técnicas asociadas no al periodismo de investigación, sino a la obtención encubierta de datos. Lo suyo, nos dice la fuente, si ponemos atención, ha sido una especie de penetración que de una u otra forma le ha servido para erigir una organización aparentemente periodística, pero cuyo verdadero fin ha sido, en realidad, crear una red de informantes que ayude a propagar, mediante encuestas truqueadas y tergiversación de datos, una buena prensa para sus clientelas. ¿Y quiénes son esas clientelas? Las clientelas priistas. Cabe mencionar también que la penetración es una técnica que consiste en obtener la colaboración consciente o inconsciente de algún miembro de la organización o grupo contrario con el fin de que proporcione datos e información confidencial al grupo que pertenece. Ahora, ordinariamente esta actividad se efectúa de forma encubierta y emplea a personas reclutadas que de una u otra manera han sido persuadidas para trabajar de manera encubierta o subrepticia contra su propia organización por diferentes motivaciones, ya sea económicas, ideológicas, morales, religiosas o incluso para consumar represalias personales. Por otro lado, Vicente, resulta curioso, muy curioso, observar que la página de Facebook de este Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad solo tuvo 2 meses de actividad, de marzo a mayo de 2021. De hecho, su última publicación, un seminario virtual sobre Estados Unidos y Biden, cuyo ponente era, para no variar, Carlos Ramírez, fue compartida el 31 de mayo del año pasado y tuvo un costo de inscripción de $25, equivalente más o menos a 500 pesos mexicanos. Aquí nosotros podemos ver incluso las imágenes de estos cursos. Llama muchísimo la atención, por otra parte, que los patrocinadores de esta empresa, no periodística ya, sino de seguridad, evaden al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es que en todos los portales relacionados con esta empresa aparecen banners publicitarios de una empresa llamada Grupo Maya, una compañía que por lo demás fue fundada en 2007 y tiene sus instalaciones en la calle Durango 223, Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Ustedes pueden ver aquí el banner incluso principal que aparece en la portada del Indicador Político y que dice protección ejecutiva, seguridad patrimonial, y ahí está al centro Grupo Maya, protección personal y privada empresarial. Aquí nosotros vemos, esta imagen es muy reveladora, porque es precisamente la imagen de las instalaciones donde se encuentra este medio de comunicación. Es decir, está en una empresa periodística, está ubicada en una empresa de seguridad. Y de acuerdo con su propia presentación, Grupo Maya se dedica a atender a los sectores públicos y privados en sus esferas de seguridad patrimonial y protección ejecutiva. Ahora, Grupo Maya, Vicente, ha recibido por adjudicación directa
jugosos contratos en diferentes administraciones estatales y municipales, muy al estilo de Latinos, muy al estilo del periodismo, llamémosle así, de montaje que se practica en la empresa de Roberto Madrazo. Grupo Maya ha obtenido contratos en Baja California, por ejemplo, donde ha sido contratada a través de los servicios estatales de ese estado como proveedor de servicios de seguridad y vigilancia. Aquí nosotros podemos ver parte del contrato, aquí está la captura, y vemos, por ejemplo, el nombre de algunas empresas y en la parte de abajo, Grupo Maya, Protección Personal, Privada y Empresarial SADCB, que le dieron una adjudicación directa de más de 3 millones de pesos. Aquí usted lo puede ver, público memorioso, 3,78,448 pesos. Ahora, la empresa patrocinadora de Carlos Ramírez ha estado envuelta en diferentes polémicas. En mayo de 2021, por ejemplo, la Dirección de Inspección de la STPS de Baja California realizó una verificación de condiciones laborales en diversas empresas en esa región, tal como dispone la Ley Federal del Trabajo. Pero una de las compañías verificadas fue precisamente Grupo Maya, el patrocinador estrella del medio de comunicación de Carlos Ramírez. Y la auditoría detectó que 49 empleados no estaban dados de alta en el IMSS y que había además dispersión bancaria. Pero lo que más sorprende, Vicente, público memorioso, es saber que para contactar por correo electrónico al autor de la columna Indicador Político, al director actual del Independiente, Carlos Ramírez, no solo hay que escribir a la presidencia de Grupo Maya, sino que las oficinas del Independiente, las oficinas del columnista se encuentran justo en Durango 223, es decir, en el mismo edificio de la empresa de seguridad privada. Y para que no nos digan que caemos en inferencias, aquí está en la captura de pantalla el correo, la dirección y el nombre del editor responsable, Carlos Javier Ramírez Hernández. Ahora, ¿de dónde viene el Independiente? Bueno, el Independiente, público memorioso, Vicente, es una cuna de chayoteros priistas. Sí, Carlos Ramírez ha llamado a engrosar a ese periódico, a las filas del Independiente, a varios de sus amigos y compinches. Roberto Vizcaíno, Beto Tavira, Sara Lovera, César Cancino, Carlos Ramírez Padilla y Ricardo Alemán, entre otros. Todos estos personajes, público memorioso, han sido señalados de recibir moches del PRI y pertenecen a una vieja generación de comunicadores vinculados al poder político. Recordemos, por poner un caso, que Carlos Ramírez Padilla, uno de los columnistas que integran las filas de este desempolvado Independiente en esta nueva versión, ha sido uno de los periodistas consentidos por los regímenes priistas, amigo cercano, para variar, de la dueña y directora del semanario Siempre, Beatriz Pajés Yergo, y del exrector de la UNAM, José Narro Robles. Aquí ustedes en pantalla los pueden ver sentaditos, ahí poniendo mucha atención en una comparecencia en el PRI, en la cúpula. Acá nosotros podemos ver fotografías, ahí está al fondo, por ejemplo, en una siguiente fotografía, los exrectores. Ahí tenemos a Narro, pero a un lado está Graue. Y vemos a Carlos Ramírez también al lado de Beatriz Pajés. Y vemos también ahí, pues bueno, a uno de los conductores de Alebrijes en Excelsior. Otro de los convocados para que se una al Independiente, Vicente, es el polémico conductor Ricardo Alemán, quien además de haber sido señalado como uno de los voceros más furibundos del PRI, en mayo de 2018, desde su cuenta de Twitter, hay que recordarlo, sugirió que algún fan matara al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí está el tuit, no hay que olvidarlo en ningún momento, les hablan, escribió en ese momento este personaje que ahora está ahí
en el Independiente. Y pese a ello, el colérico Ricardo Alemán sostiene desde su portal de noticias La Otra Opinión que este diario, El Independiente, que dirige su amigo Carlos Ramírez, no pretende tomar partido o polarizar, sino buscar ejercer un periodismo de análisis y de opinión de especialistas, y así el lector, nos dice el descarado Alemán, conozca todas las facetas de los principales temas de la Agencia Nacional. Ahí lo publica en su portal de noticias, lo podemos ver, pero a la celebración por el nacimiento del Independiente, Vicente, no solo ha suscitado el contento de los viejos voceros priistas, sino que también se han sumado otros personajes vinculados al PAN, como el empresario panista Carlos Vicenzo Álvarez. Este personaje es clave también porque es dueño y director general de una empresa llamada Lógica en Medios, Medialog, quien desde su cuenta de Twitter salió a celebrar el resurgimiento del Independiente, recordando, puso en su Twitter, la primera aventura con Carlos Ahumada y Raimundo Rivapalacio. Ahí está, el tuit, lo podemos ver, de Abel Vicencio. El comentario de Abel Vicencio, Vicente, cobra notoriedad si recordamos que es uno de los mejores amigos del panista Ricardo Rojo, jefe de trolls de la llamada Operación Berlín. No sería inoportuno, público memorioso, recordar que este personaje obtuvo entre 2003 y 2018 y por adjudicación directa la friolera de casi 120 millones de pesos de parte de los gobiernos del PRIAN en beneficio de su empresa Medialog. Ahora, Ramírez tiene una larga trayectoria para favorecer a sus amigos del PRI. El director del Independiente, Carlos Ramírez, ha deambulado por diversos periódicos y ha protagonizado desde ahí varias controversias con las autoridades electorales debido a que una y otra vez ha presentado encuestas sin metodología con el fin de influir favorablemente a la intención de voto hacia el PRI. En mayo de 2018, por ejemplo, Ramírez fue sancionado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con una multa mínima de 15,505 pesos por haber omitido presentar en febrero de 2015 el estudio metodológico con criterios científicos para respaldar los resultados de una encuesta, por cierto, elaborada por la empresa Prospecta Consulting, que fue publicada en su columna Indicador Político y fue replicada en una veintena de periódicos. Nosotros aquí vemos en pantalla la resolución del Consejo General del INE, donde se puede observar el procedimiento sancionador. ¿Sí? ¿Quién es el denunciado? Carlos Javier Ramírez. Ahí está, lo podemos observar. Ahora, la sanción era fundamentada, ya que el objetivo de Carlos Ramírez, como puede observarse en el párrafo sexto de esa columna, era influir en la intención del voto a favor del PRI. Es un priista. No obstante, Ramírez decidió presentar un recurso de apelación que finalmente fue desestimado. ¿Por quién creen ustedes, público memorioso? Por Yanine Otálora y otros magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y entre ellos estaba, pues, Reyes Rodríguez. ¿Se acuerdan? También otro igual a Ricardo Alemán, que deseó la muerte del presidente en su momento. Pero no ha sido la única vez que Carlos Ramírez ha sido sancionado por las autoridades electorales. En octubre de 2017, en un texto titulado Terremotos suben indecisos 12 puntos y abstención del 60% en 2018, el actual director del Independiente volvió a intentar incidir en el voto. Una vez más, presentando una encuesta sin metodología, también de la empresa Prospecta Consulting, intentó favorecer al PRI y de paso inocular en el público lector una mala percepción de su odiado partido Morena, llamando al entonces candidato López Obrador un damnificado electoral. Así le dijo al actual presidente de la República. Ahora, aquí llama muchísimo la atención
que en plena recuperación económica por la pandemia de COVID-19, Carlos Ramírez haya decidido volver al viejo y costosísimo formato impreso. No hay que perder de vista finalmente, público memorioso, Vicente, que Carlos Javier Ramírez Hernández, el periodista priista y especializado en temas de espionaje, seguridad y defensa, tiene sus oficinas editoriales en una empresa de seguridad privada y fue hijo del político Emiliano Ramírez, quien fuera nada más ni nada menos que el secretario general del PRI en Oaxaca. Recuperemos, por último, público memorioso, algunas palabras que el director del Independiente, quien siendo alumno de la Universidad Iberoamericana, se encogió de hombros y se negó a participar en dos de los movimientos de protesta social más emblemáticos de la historia de México. Yo vengo de una familia en donde mis padres me metieron bien en la cabeza que yo tenía que estudiar, y bueno, yo estudiaba. Iba a una marcha y después de un ratito me salía. No encontraba mucha practicidad. Entonces no participé. El movimiento estudiantil, nos dice Carlos Ramírez con descaro, del 68, lo vi pasar. Llegando a la Ciudad de México, estando en la Ibero, continúa Carlos Ramírez, vi pasar también el halconazo del 71. Él es Carlos Ramírez, público memorioso, el corífeo del PRI, el periodista priista que ahora, intentando regresar a los círculos del poder político, ha reunido a las arcaicas huestes priistas para conducir este nuevo Independiente que, según él y su loca cabeza, eludirá las trampas de la confrontación parcializada y tratará, nos dice, de demostrar que hay un país dinámico, vivo, expectante, fuera de Palacio Nacional, de las mañaneras y de la figura del presidente de la República. Así, el periódico El Independiente, que sería, insisto, Vicente, público, la versión impresa de Latinos. Y aquí están los datos duros para que la gente lo difunda, para que lo comparta, para que se dé cuenta que unos pocos realmente son los periodistas no maiceados, los periodistas no chayoteados, y otros son, como estos, los periodistas disfrazados de opinadores, pero que en realidad son sicarios de la pluma. Mi querido Ricardo Sevilla, más claro ni el agua. El Independiente solo es el nombre del periódico. Y ese es mi comentario editorial a esto que nos acabas de presentar. Creo que en momentos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador pide transparencia con los dineros a los medios de comunicación, es importante esta investigación que nos presentas aquí en Sin Censura, y en un descuido por ahí habría que malpensar, porque ayer precisamente, platicando con César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego, sobre su columna, pues creo que los priistas se estarían preparando, tal vez, ante la posibilidad de perder el Estado de México y de seguir perdiendo los estados que gobiernan. Este año, Oaxaca, Hidalgo, el próximo año, Coahuila, el Estado de México. Y estos medios, pues creo que queda claro para qué servirían, querido Ricardo. Así es. ¿Tú qué pensarías y qué pensaría el público memorioso si yo tuviera mi oficina que presento como de periodista independiente en las instalaciones de una empresa de seguridad, de una empresa que además nos presume ahí en su portal, entran al portal, que vende armamento, que se dedica a políticas que tienen que ver con la seguridad, con armamento, con tácticas de espionaje, que tiene vínculos con la CIA, con el Departamento de Estado, valga la redundancia, de Estados Unidos, pues pensarías absolutamente que no tengo nada de periodista, que no se llevan y nunca se han llevado las armas con el periodismo,
casi son al contrario. Justamente en este momento en donde están muriendo tantas compañeras y compañeros periodistas, pues llama repugnantemente la atención que un sujeto que se dice priista desde hace mucho tiempo, porque además es de la generación de Miguel Ángel Granados Chapa y de la generación de cuates que estuvieron formándose en el periódico, en la revista Proceso, pues esté llamando a sus filas a este tipo de personajes absolutamente abyectos. Ricardo Alemán, por favor. Entonces hay que tener mucho ojo y hay que desnudarlos para que cuando se encuentren en el periódico Independiente se vean como tú dices, querido Vicente, que de Independiente no tienen ni el nombre porque se lo volaron a Carlos Ahumada. Y bueno, imagínate emprender la aventura de tomar un nombre que ha estado manchado dentro del periodismo, pues es increíble, ¿no? Pero allá ellos y su mala cabeza, y nosotros vamos a seguir desnudando a falsos periodistas, a falsos comunicadores, y pues bueno, vamos a tratar de ir despejando el camino para que nuevas voces periodísticas incursionen en este mundo ya de por sí difícil. Y bueno, aquí están los datos duros, querido Vicente. Claro que sí, el Independiente, la nueva cueva de Ricardo Alemán, el chiste se cuenta solo. Querido Ricardo Sevilla, gran aporte a esta audiencia de Sin Censura, y espero que la audiencia de Sin Censura, amor con amor pague. Así que te pido, por favor, que les digas en dónde encontrarte, en dónde apoyarte y cuáles son las trincheras que defiendes desde nuestra independencia. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en Twitter, @SevillaCrítico. Síganme en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Tengo página personal y fanpage, así le dicen. Y síganme, por favor, también, desde luego, en Regeneración MX, donde también estamos haciendo aportaciones, investigaciones especiales. Mañana sacamos otra ya, hoy aquí, mañana allá, porque estamos investigando todo para revelar el cuerpo putrefacto de la corrupción. Y síganme acá en Sin Censura, estamos participando de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana, y los miércoles, no se lo pierdan, vamos a estar presentando investigaciones especiales. Difundan este trabajo para que se vigorice la familia de Sin Censura. Si todo marcha bien, nos encontramos aquí el día de mañana y nos encontramos al rato, querido Vicente, en Tiempos de Canallas. Allá nos vemos a las 8 de la noche y bueno, pues allá hacemos llorar a la víbora, pero de otra manera. Un fuerte abrazo. Claro que sí, gracias Ricardo. Ricardo Sevilla, miembro de esta familia Sin Censura, presentando su primera investigación especial para este espacio libre como el viento, coordinador de investigaciones especiales de Regeneración MX.